Bueno, Sandra León, bienvenida a otro Socialismo SL en medio del desastre que nos está provocando este socialismo, que de SL de Sandra León tiene poco, más bien de SL de sociedad ilimitada, casi habría que decir en vez de limitada. Sandra, vamos con una figura. Tú me hacías una indicación y tienes toda la razón cuando estábamos preparando el programa. Hay una figura que empieza a coger una relevancia llamativa, excesiva. Su nombre es María Jesús Montero. Hay una figura que elimina las pruebas, que elimina el cuerpo del delito, que elimina el cuerpo, incluso el de no delito, ¿vale? En determinadas organizaciones criminales, no es por hacer comparaciones, pero bueno, es que el caso se parece bastante, que se encarga de eliminar todas las pruebas para que no haya rastro que seguir, él limpia. Bien, bueno, pues hemos llegado aquí, yo no sé si llamarla la serie de Nottingham por el papel que tiene en Hacienda, yo no sé si llamarla la limpiadora oficial de pruebas, porque vamos a explicar su historia, la historia de María Jesús Montero, Sandra, y se remonta, pero bueno, eso ya hablaremos luego, incluso a los seres donde ya se encargó de hacer difícil, por no decir imposible, la recuperación del dinero. Pero vamos con lo que me comentabas, Sandra. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué le da tanto protagonismo? ¿Por qué le da tanta fuerza vicaria, evidentemente, Pedro Sánchez a María Jesús Montero? Las razones son varias y yo creo que no son incompatibles entre sí, ¿no? Bueno, es evidente su protagonismo en los últimos tiempos, pero sobre todo en las últimas semanas, y yo creo que es un poco, tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado, es evidente bueno, pues que Pedro Sánchez está utilizando a María Jesús Montero para que le cubra las espaldas en un momento en el que está muy nervioso, en un momento en el que le estamos viendo en el Congreso de los Diputados totalmente fuera de sí. Por otro lado, es algo comprensible teniendo en cuenta que cada vez pues, son más los datos y las informaciones que apuntan a esa trama de corrupción en el Partido Socialista, que lo llevamos mucho tiempo diciendo, ya no es caso Koldo, es caso PSOE, pero también que apuntan a la posible relación, a la relación, mejor dicho, de Begoña Gómez, de su mujer, con algunos de los cabecillas de la trama. Él está muy nervioso, tiene un papel muy complicado y, bueno, pues en este sentido es mucho más fácil que salga la figura de María Jesús Montero y que sea ella la que dé la batalla, la que, bueno, pues la que cope todo el protagonismo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues está la que podría ser la razón más de fondo, que podría ser la preparación de su carrera sucesoria, ¿no? Siempre se ha apuntado a María Jesús Montero o bien como líder del Partido Socialista Andaluz, donde de momento no ha cuajado ninguna candidatura lo suficiente, o por otro lado, como sucesora de Pedro Sánchez el día que decida decir adiós, porque, bueno, de hecho aquí hay un hecho muy evidente, ¿no? Y es que Pedro Sánchez le ha dado todo el poder a esta mujer. Estamos hablando de una mujer que es número 2 del Partido Socialista y número 2 del Gobierno, además de ministra de Hacienda. Entonces, bueno, pues desde Alfonso Guerra, yo creo que no había nadie que acumulase tanto poder en el Partido Socialista. Bueno, pero, Sandra, entre lo que le da y el que se toma, porque poder para meter las narices en las inspecciones no debería tener, y es evidente porque ha filtrado ella, personalmente la hemos visto en las cámaras, con 4 horas de antelación, datos fiscales de gente, cosa que nunca jamás debería haber, ya no filtrado, sino ni siquiera conocido. Claro, eso forma parte de la primera pata, ¿no? Que yo decía, que es un poco cubrirle las espaldas a Pedro Sánchez. Recordaréis que hace unas semanas su discurso era: meter a familiares es tremendamente injusto, dejemos fuera a Begoña Gómez y demás. ¿Qué es lo que ha hecho? Como esto no funciona, pues entonces ha intentado, en primer lugar, meter al novio de Isabel Díaz Ayuso y después incluso a la mujer de Núñez Feijóo, ¿no? Es verdad que en este sentido es evidente que María Jesús Montero le hace la competencia a Sánchez en dos terrenos que hasta ahora le definían muy bien al presidente del gobierno, como son el terreno de la mentira y, en segundo lugar, la falta de pudor o la falta de vergüenza para evitar precisamente reconocer esas mentiras o, siendo muy generosos y, como ellos dicen, esos cambios de opinión, esas equivocaciones, etcétera, etcétera. Pero es evidente en el caso de la filtración del novio de Ayuso, es evidente, ¿no? que ella filtró datos, que ella manejaba datos que no se publicaron en prensa hasta horas después y lo que es vergonzoso es su reacción, ¿no? Como decía, yo no os dije nada. Vamos, o sea, que hay que tener cara de cemento armado. Sandra, vamos a hacerle, en vez de regreso al futuro, vamos a hacer un regreso al pasado y vamos a ir viendo de lo más reciente a lo más antiguo quién es María Jesús Montero, porque tiene un historial, siempre ha estado metida en determinadas cuestiones y ninguna limpia, por decirlo de alguna manera. Pongamos el caso de los seres, fina. Las últimas, que es verdad que tú lo mencionabas y tenías toda la razón, los últimos capítulos que le hemos visto, el último, incluso iría más allá de la famosa historia de birlar datos, acceder a datos que no deberían haber podido acceder y filtrarlos sobre la que no era ni pareja de Ayuso en el momento de los hechos. Pero ha habido efectivamente un capítulo más reciente, es que directamente es la que ha enfocado a la mujer del presidente del Partido Popular y aspirante a la presidencia por parte del Partido Popular, a la presidencia de España, de Alberto Núñez Feijóo. La responsable de apuntarle, lo filtra, lo dice
y luego va y resulta que el periódico que lo plasma ha tenido que dar marcha atrás y ella cero. Es uno de los casos más burdos y mira que hemos tenido mucho en los últimos meses, ¿no? Pero de verdad que este caso es burdo donde los haya. El caso del novio de Ayuso, bueno, pues no pudo sacarle más chicha porque al final estamos hablando de un particular que más allá de que se determine si ha hecho algo ilícito o no, no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, no hay ningún contrato con la Comunidad de Madrid en liza, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de repente llega el otro día al Congreso de los Diputados y les peta al Partido Popular que deberían explicar porque la Xunta de Núñez Feijóo le dio una ayuda a su mujer cuando trabajaba en la Fundación Sagardelos. Esto a mí me parece muy gracioso para empezar de base, ¿no? Porque se quiere contrarrestar las informaciones de Begoña Gómez, estamos hablando de un rescate de Europa de más de 600 millones de euros, con una supuesta ayuda, que no es tal, y ahora lo aclararemos, de 100.000 euros. O sea, ya de base la comparación es un poco ridícula, ¿no? Pero además es que es mentira, porque efectivamente, como bien decías, esto parte de una información periodística de Infolibre, que lo que dice es que Núñez Feijóo le da una ayuda de 114.000 euros, creo recordar que era exactamente, a esta fundación cuando trabajaba su mujer Eva Cárdenas. Claro, rápidamente el presidente de la fundación lo desmiente, dice esto es mentira y se está haciendo para enmarañar la política, ¿no? O sea, en ningún momento nos han dado ningún dinero. ¿Cuál es el problema? Aquí se ha querido confundir. Hay dos cosas. Una cosa es la fundación y otra cosa es el Real Patronato. La fundación está formada por dos empresas privadas de cerámica, las que todos conocemos, y ahí es donde Eva Cárdenas trabajaba como asesora externa. Bien. Y luego está el Real Patronato, que es un ente público que además, bueno, pues estaba destinado a proteger el conjunto histórico, incluso a la musealización de este tipo de figuras, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se habría recibido supuestamente esa ayuda. Ayuda que no tiene nada que ver con la empresa para la que trabajaba, insistimos, Eva Cárdenas. Bien, el caso es tan evidente que el propio periódico tiene que rectificar. Pero como bien dices, el gobierno no lo hace. Difama que algo queda, ¿no? Lo suelto y ya está. Claro. Sandra, solamente por aclarar una cosa, vamos a ver, si alguien tenía capacidad de comprobar a alguien, porque son datos ya pasados, es la pera que estemos hablando de este tipo de cosas, porque María Jesús Montero no debería utilizar su acceso a los datos fiscales de ninguna de las maneras, pero dando por hecho, como es evidente que lo ha hecho, incluso para inspecciones abiertas en este momento, como para no pensar que puede comprobar, por poner un ejemplo, pues determinada contabilidad o determinados balances, que eso sí que son públicos, están en el registro mercantil, de sociedades o fundaciones, lo podría haber hecho y tiene capacidad para hacerlo, esa sí habría sido legal. Es decir, ella podría haber confirmado efectivamente que la información era falsa. De hecho, yo estoy convencido no lo hizo porque no le dio la gana, porque ese mismo día, cuando ella sale en el Congreso de los Diputados, acto seguido se empieza a hablar de que aquello es mentira. Y ellos siguen con la mentira hacia adelante. Y podían haber reconocido el error o callarse o rectificar o lo que sea. Sus colaboradores se lo estaban diciendo, pero ella seguía adelante porque hay que enmarañar todo y porque hay que dar la sensación de que aquí todo es lo mismo. Y no es Vamos, que manchó el nombre de fundaciones de una persona privada, la mujer de Alberto Núñez Feijóo, de Eva Cárdenas, y manchó el nombre de una sociedad imputándole unos supuestos ingresos que nunca fueron suyos. Les manchó simplemente porque había recibido la orden. Es que hay que recordar que esta persona es la responsable de Hacienda. Es decir, esta persona tiene no una obligación solamente de veracidad con respecto a lo que está diciendo. Según la Ley General Tributaria, tiene una obligación de sigilo con respecto a los datos fiscales. Y los va soltando como si fuera un ventilador. Unos ciertos, otros falsos, otros mentira podrida. Le da olímpicamente lo mismo. Le da igual. Pero aquí además hay una cosa, y es que el presidente de la Fundación ha salido estos días a decir que efectivamente era falso, pero también se ha aclarado que es que la ayuda ni siquiera la dio Alberto Núñez Feijóo, creo que fue ya su sucesor, y además el propio presidente dice que a ellos, entre comillas, les perjudicó precisamente por la pulcritud de Alberto Núñez Feijóo el hecho de tener a Eva Cárdenas trabajando para ellos, porque precisamente porque Alberto Núñez Feijóo quería desligar completamente cualquier tipo de relación, tenía a gente en su patronato, ya no en el Real Patronato del que hablamos, sino de la Fundación, y dijo, no, fuera porque no quiero tener vinculación. O sea, que es que aquí estamos hablando de dos casos completamente diferentes. Este sería el último. Evidentemente ha habido un encargo que yo al Partido Popular le pediría una cosa, porque parece que hay veces que le da miedo decir el nombre de Begoña Gómez. Vamos a ver, si tiene tanto empeño el Gobierno y el Partido Socialista en sacar escándalos, que lo único en lo que se parecen es que en que hay una mujer de, esto es lo único, o pareja de, es evidente que es porque les pone muy nervioso el caso Begoña Gómez. Si no, no estarían en esta historia, o sea, es que es obvio. Bien, este sería el último. El anterior y más famoso,
y que ha tenido más recorrido, ha sido el de birlar los datos, sacar datos de la inspección, si es que no han forzado que la inspección solicitara por una orden divina el paso a denuncia por lo penal al Ministerio Fiscal, que yo, sinceramente, una vez que pierdes la presunción de imparcialidad, ¿por qué tienes que pensar que ese paso, que es discrecional por parte del inspector, es decir, el inspector por cuantía se lo puede plantear? Y una vez que sobrepasa los 120.000 euros de fraude por año, de fraude teórico, se lo puede plantear, pero no es obligatorio. Y en este caso fue tan obligatorio que además coincide el 22 de enero la solicitud de que pase a Fiscalía. Justo, oye, qué casualidades de la vida, 22 de enero, cuando la misma agencia tributaria está elevando el informe en el que describe todas las operaciones de la trama Koldo, PSOE, Pedro Sánchez, etcétera, cada uno que le llame como quiera. ¿Con quién? Con Global Air Europa, que ¿con quién se reunía? Con Begoña Gómez. Toma casualidades de la vida. Este episodio es vergonzoso también porque efectivamente para mí eso es lo más importante, esa fecha clave del 22 de enero. En ese día, el juez que lleva todo el tema del caso Koldo pide a Hacienda que le envíe un informe sobre la trama del caso Koldo, que nos envía ese día. Lo que se hace ese día, ese mismo día casualmente, es que la agencia tributaria envía un informe a la Fiscalía para que empuren al novio de Ayuso. Esto, de verdad, que es que quien no lo quiera ver, yo no sé ya, pero es que no solo se queda ahí, es que cuando por fin envía el informe la EAT, ¿qué es lo que sucede? Que 3 días más tarde María Jesús Montero se carga al jefe de la Inspección de Hacienda, cuando ya ha enviado el informe del caso Koldo. ¿Por qué? Porque ahí había cosas que no le gustaban. De verdad que es que no puede ser más vergonzoso lo que está sucediendo en este país. Claro, esta decisión que no deberíamos haber despejado por completo las dudas, y en un país normal nadie debería poder decir que era de María Jesús Montero, el pequeño problema es que es María Jesús Montero la que está ahí y es Pedro Sánchez su jefe. Y, cuidado, el siguiente problema es que de lo que sí que tenemos evidencia es de que se ha filtrado. O sea, sobre eso no hay duda. ¿Se ha filtrado una información que a fecha de ahora debería ser secreta? Es tan evidente como que está en la prensa. Por tanto, que filtrarse se ha filtrado, sobre eso no hay dudas. A partir de ahí puede tener dudas de si lo ha filtrado la Fiscalía, que fue la que recibió el encargo de llevarlo por delito, o si fue la agencia tributaria. Bien, vamos a repasar. En la agencia tributaria la hemos visto a ella, máxima responsable jerárquica de la agencia tributaria, salir públicamente a anunciar una noticia sobre esto 4 horas antes de que fuera publicada por el periódico. Bueno, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la duda? ¿Quién es la que la ha filtrado? Ella. Pero es que para colmo la Fiscalía evidentemente debió recibir una orden similar porque ha emitido un comunicado filtrando todas las conversaciones, cosa que es absoluta y radicalmente ilegal, precisamente con el representante legal del que no era en el momento de los hechos ni pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, los dos organismos implicados, los dos han filtrado. Por lo tanto, a partir de ahí, hombre, lo único que nos cabe pensar es que tiene que haber recibido ambos, tienen que haber recibido una orden conjunta de como sea iré a hacer esto, porque si no, porque los dos coinciden en hacer comportamientos que son ilegales, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues ¿quién es la cabeza de la Fiscalía y quién es la cabeza de la agencia tributaria, por desgracia, y por qué él lo cree así en última instancia? El jefe de María Jesús Montero, Pedro Sánchez, que no hay otro. Efectivamente, y en paralelo a todo esto, Carlos, creo que es importante que todo esto de alguna manera se saca para tapar el caso PSOE, como decimos, y hay que señalar otra cosa en la que vuelve a estar implicada María Jesús Montero. En Libertad Digital lo hemos publicado. La EAT, la agencia tributaria, María Jesús Montero, tenía conocimiento desde hace años de lo que estaba pasando con la trama Koldo, de lo que estaba pasando con esta empresa, con soluciones de gestión. Hay un informe de 2022 en el que ya hay sospechas, ya hay indicios, ya le dicen, oiga, que es que esta empresa facturaba 0, ya pasaba a facturar 53 millones, aquí hay algo raro. Y ahora es muy bonito ver a María Jesús Montero diciendo, bueno, que puede haber algún garbanzo negro por ahí. Sí, pero es que usted lo sabía y no hizo nada. O sea, es que, de verdad, que es que... Garbanzo negro habrá, pero la serie de Nottingham la hay también. O sea, eso sí, seguro. Y claro, si vemos el hilo conductor de todo, Carlos, ¿cuál es? Que María Jesús Montero siempre está ahí para tapar las cosas. Y esto le viene de atrás, que es lo otro a lo que supongo que iremos, que es el pasado. Exacto, vámonos ya al tema de los seres. Vamos a ver, el otro día deslizó Miguel Tellado en sede parlamentaria un mote, un nombre, y le llamó la Dama de los Seres. Vamos a explicar la historia de la Dama de los Seres porque es importantísima. Esta persona, que tuvo innumerables cargos en la Junta de Andalucía del Partido Socialista durante la etapa de los Seres, tuvo una etapa final en la que era consejera de Hacienda. Bien, un decreto de la Junta de Andalucía le había dado poder
a ella, personalmente a ella, es decir, a su consejería, la Consejería de Hacienda, para que fuera la que reclamara, y tenía obligación de hacerla, porque si no, está en una administración absolutamente ruinosa y es una prevaricación como la copa de un pino por no defender los derechos de tu Hacienda, tenía que haber reclamado la devolución de los 679 millones de euros que se estiman y que se condenan en la sentencia de los ERES. Y Sandra, ¿qué es lo que hizo? Decidió reclamarlos para que volvieran a las arcas regionales / nacionales, porque vivimos en un esquema compartido, o decidió que casi mejor que se quedaran por ahí. Pues casi mejor que se quedaran por ahí. Y ha tenido que ser el Partido Popular, una vez que llegó a la Junta de Andalucía, el que ha empezado a reclamar todo el dinero de los ERE. Pero ella, como consejera de Hacienda de Susana Díaz, no hizo absolutamente nada. Como por otra parte hay que decir, y por buscar paralelismos con la situación actual, como por otra parte ha sucedido en Baleares. Armengol no reclama nada y tiene que ser el Partido Popular el que viene detrás a reclamar. Pues con los ERE de Andalucía fue exactamente lo mismo. Estamos ante el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia reciente y teniendo en su mano el poder de reclamar ese dinero que se había sido hurtado a los andaluces de bien, a todos los ciudadanos, no hizo absolutamente nada. E insisto, ha tenido que ser el Partido Popular el que lo reclame. Yo creo que es muy importante que tengamos muy presente esto, porque yo lo decía antes, puede haber en todo este protagonismo excesivo de María Jesús Montero una razón de fondo, que es su ascenso fulgurante, pues o bien para liderar la Federación Andaluza o bien para suceder a Pedro Sánchez. Vaya donde vaya, la coloquen donde la coloquen, es importante que tengamos claro el currículum de esta señora. Una señora que es licenciada en Medicina y Cirugía, creo que ejerció unos años como directora médica de un par de hospitales y que después salta a la política como consejera de Sanidad de Chávez, de Griñán, en el gobierno en el que está ya todo lo de los ERE. Después Susana Díaz la rescata, qué casualidad, como consejera de Hacienda para taparlo todo, y luego da el salto al gobierno de España. Bueno, en el gobierno de España, donde tenemos la Hacienda que tenemos y los impuestos que tenemos. O sea, que hay que tener claro quién es esta señora. Me encantaría, Sandra, que alguien me explicara en algún momento en qué momento alguien piensa que una consejera de Sanidad va a ser la mejor consejera de Sanidad. De Hacienda. Claro. A menos que llegaran al convencimiento de que era la persona que más estaba dispuesta a decir lo que se ordenara, a tapar lo que se ordenara y a no reclamar lo que se ordenara. O sea, ¿en qué momento pasas a una médico responsable de sanidad al control de las finanzas públicas? O sea, no sé en qué se parece un huevo a una castaña tuneada, es que no llego a verlo, o sea, no llego a saber muy bien en qué se parece. Pero fíjate, déjame que cuente una cosa previa a todo esto, porque Pedro Sánchez hizo 2 asaltos a la Secretaría General del Partido Socialista. Una en el año 14, que la consigue, triunfa, pero luego en el 16 le quitan, y otra en el 17. Bien, en el 14, cuando consigue llegar por primera vez, cuidado porque contó con un extraño apoyo por parte del PSOE andaluz. ¿Y en qué consistió ese apoyo? Bueno, Susana Díaz deja de apoyar a Madina, Eduardo Madina, y pasa a apoyar precisamente a un desconocido hasta ese momento a nivel nacional, Pedro Sánchez. Bien, una de las primeras cosas que hizo Pedro Sánchez nada más llegar fue ratificar y confirmar desde sede nacional que efectivamente no se iban a solicitar los famosos 679 millones de los ERES, cuya decisión había sido, como hemos explicado, casualmente tomada por María Jesús Montero, casualmente bajo orden, evidentemente, de todo el Partido Socialista, pero la persona en primera línea que había tomado la decisión de no reclamar el dinero fue María Jesús Montero. Y la primera que nada más llegar al cargo máximo, a la Secretaría General del Partido Socialista, ratifica esa orden absolutamente polémica, es Pedro Sánchez. Es decir, llevan unidos en cuerpo y alma desde hace muchísimo tiempo. Llevan unidos en tomar las riendas o las decisiones conjuntas del Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente, llevan muchísimo tiempo y, como decimos siempre, con el mismo hilo conductor, ¿no? Que es el tapar determinados escándalos, el tapar determinadas polémicas, el tapar. Y luego, además, a mí me hace gracia una cosa que siempre hace Pedro Sánchez. Yo creo que le gusta quedarse con esas personas que traicionan a otro por poder, ¿no? Por querer estar ahí. Porque al final, María Jesús Montero era una persona que venía de Susana Díaz y se la queda. Si lo llevamos a nuestros días, tenemos con la trama Coldo al famoso Alvarito, etcétera, etcétera. Gente que en principio no es de su órbita, pero que luego le atrae y dice, bueno, pues si con el poder le calmo, pues mira, lo tengo aquí y sé que va a estar conmigo. Sandra, César Luena, Antonio Hernando, gente que en algún momento no fueron fieles a Pedro Sánchez, pero que le dicen, oye, de verdad que por ti traiciono lo que haga falta. Sí. Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues ahora nos venden a una María Jesús Montero que a mí me hace mucha gracia porque además en el Partido Socialista, cuando te hablan de ella,
enfatizan un poco pues que es una persona, una mujer muy apasionada, que hace todo pues con mucha pasión, que bueno, eso tiene su parte buena, pero vamos, que también hemos visto la parte mala, ¿no? En muchos momentos, en cosas serias y en cosas no tan serias Sí, o porque aquí, ridículas. Sandra, claro, su pasión es por tapar escándalos y por cobrarnos impuestos. Vaya dos pasiones. O sea, la Tal pasión es la cual. nuestra, la que estamos sufriendo. Pero que luego además su pasión en el terreno ya menos serio nos ha llevado a cuestiones dialécticas pues peculiares, ¿no? Y ya no hablo de patinazos, de decir una palabra de una forma o de otra, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, estos días de cuando vino Brahim Gali y le ingresaron en un hospital con una identidad falsa y ella decía, no, no era una identidad falsa, era una identidad distinta. O sea, estas Claro. cosas que solamente sabe hacer ella, ¿no? En fin, es un personaje, pero que digo que defienden eso y luego defienden otra cosa, Carlos, que dicen, es que es una gran negociadora. Y a mí me hace mucha gracia que digan esto de ella, ¿no? Diciendo, fíjate los presupuestos que ha conseguido negociar estos años. Hombre, es que cuando se da todo lo que piden, ¿qué negociación hay? Es que eso no es ser una gran negociadora. Donde Fíjate, lo tiene Sandra, que que yo demostrar creo es ahora. Fíjate que yo creo que se refieren a que es una gran negociadora, lo dicen hacia afuera, pero efectivamente lo que están haciendo no es negociar, es convertirse en un felpudo, los pisotea todo el mundo y nos pisotea a través suyo todo el mundo. Yo creo que se refieren a la función interna del Partido Socialista. Para la gente que no lo sepa, la función de negociador interno realmente en lo que se convierte es en la de sometedor interno. Claro, si esta persona saca información de sitios fiscales para atormentar a gente particular que no tiene nada que ver, imagínense ustedes lo que hace con los internos en el partido, porque es verdad que esta persona se lo sabe todo del Partido Socialista y todo debe ser para reírnos de Stephen King, o sea, todo debe ser, vamos, lo de It se nos queda corto. Pues sí, claro, puede ser efectivamente, porque no siempre se dice, no, líbreme de mis enemigos, que de mis amigos ya me libro yo. Pues claro, esto es Bueno, así, entonces efectivamente. Sandra, ¿con cuál te quedas? ¿Cómo la llamamos? ¿La serie de Nottingham por la parte recaudadora o la limpiadora de pruebas? Elige. Yo lo de la limpiadora me gusta, de la limpia. ¿Cómo decías tú lo de la limpia? No sé, no sé, pero es verdad que ese es el hilo conductor, ha sido el hilo conductor de toda su carrera, ¿no? Insisto, desde los ERE hasta ahora, pues con Begoña Gómez, que de momento le está saliendo bastante mal, a pesar de que hay que decir que el Partido Popular yo creo que no está dando la batalla como debiera en este sentido, pero a pesar de eso, le está saliendo mal porque no tienen de dónde tirar. Sandra, un placer, como siempre. Venga, hasta la próxima. Un abrazo fuerte.